siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Por mi fe que alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Dice que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Dice que transformado yo seré. Dice que transformado yo seré. Dice que transformado yo seré. Agradecemos a Dios la oportunidad de podernos congregar. Como he dicho en otras ocasiones, primero queremos mostrarle nuestro agradecimiento y dedicarle un tiempo de adoración. Segundo, queremos ver y saludar, mantener una unidad que nos ayude espiritualmente. Como he dicho en otras ocasiones, a veces nuestros hermanos tienen crisis, problemas, situaciones, y el esforzarse al venir al templo y ser parte de la congregación y adorar al Señor les hace mucho bien, les provee fortaleza y algunos consolación y algunos solucionan problemas, porque a través del estudio de la palabra Dios provee soluciones que son de mucho bien cuando las recibimos y las practicamos. También es nuestro deseo conocer lo que Dios tiene y quiere para su pueblo, para la iglesia. Posiblemente muchos no hayan comprendido la importancia de la iglesia y de cada uno de los que la componen, para Dios a través de la iglesia y de los que la componemos, revelarse al mundo y ayudarlos a conocer y a entender la realidad. Así es que saludamos también a los que a través de los medios de comunicación nos están observando y escuchando. Nuestro deseo a través de todo lo que hacemos es que el Señor les bendiga. Sobre todo, que aquellos que no han conocido la verdad puedan conocerla, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Que los enfermos sepan
que el Cristo que murió en la cruz del Calvario proveyó sanidad, salud, no para algunas enfermedades, sino para toda enfermedad que afecta la vida del ser humano. En el Calvario hay sanidad, hay salud. Vamos a dar lectura a la porción bíblica que vamos a estudiar. Somos más que privilegiados. Hay quien consulta el horóscopo, hay quien busca en el pozo de la dicha, hay quien busca en algunas otras formas y maneras el conocer el futuro y cómo poderse preparar para confrontar. Pero la iglesia tiene la palabra de Dios y en ella se nos revela y se nos dice las cosas que han de suceder para que nosotros no solo nos apercibamos, sino que ayudemos a otros también. Estamos estudiando uno de los libros proféticos escatológicos del libro de Daniel. Y en esta hora vamos a conocer que Dios habló a través de Daniel. La verdad central a través de todo el cúmulo de estudio es Dios habla a través de personas que están completamente entregadas a Él. El versículo clave que tiene el extracto de todo el cuerpo bíblico es: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El cuerpo del estudio está en Daniel capítulo 2 y dice la palabra del Señor: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que
se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande, podernos congregar y desde este lugar, Señor, dedicarte nuestra vida, dedicarte nuestro tiempo y también, Señor, adorarte, glorificarte, honrarte y darte gracias por este privilegio de tener tu palabra y poder, Señor, tener el ministerio poderoso del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y también vivir para que cumplamos y hagamos tu voluntad. Te presento la himnología, los cánticos, que en este día, Señor, tú bendigas y uses a nuestros hermanos y te agrades de estas alabanzas. Te presento, Señor, cada hermano que se ha esforzado y los que han de llegar para que les ministres a sus vidas, sus cuerpos sean tocados por tu poder y la sanidad que sea necesaria en su cuerpo sea manifestada. Cada problema, cada crisis, cada necesidad la traemos al altar. Y esperamos que tú, Señor, nos ayudes. Bendice a nuestro hermano que en el estudio de la palabra va a exponer, va a explicar. Y esperamos que las mentes de nosotros, de los hermanos aquí presentes, como de los que nos escuchan y nos ven, tú le ilumines, que puedan, Señor, captar, entender y recibir, porque estamos cerca de ese evento cuando aparecerá el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias, Padre, en tu nombre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a adorar al Señor. Nuestra hermana Cruz nos va a ayudar. A nuestro pastor que estuvo de cumpleaños ayer. Que cumpla muchos años más. Vamos a comenzar, le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en esta noche aquí, en esta tarde. Un poco caluroso, ¿verdad? Pero para nosotros nada es imposible, ¿verdad? Porque tenemos a Dios con nosotros y Él es el que nos guía, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra primera alabanza. Es necesario hacer un nuevo para heredar el reino de los cielos,
Tesalonicenses, versículo 3, del 1 al 5. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aleluya. Le vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos en esta noche, Señor, aquí en esta tarde, Señor. Te glorificamos, Señor. Te damos honra y gloria a ti, Padre amado. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, Señor, un Dios que todo lo puede, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Palabra que nos edifica, Padre amado, que nos ayuda, Señor. Háblanos siempre por medio de tu palabra, Señor, y que no seamos, Señor, solo oidores de tu palabra, Señor. Que no seamos, Señor, solo oidores, sino, Señor, hacedores de tu palabra, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que te podamos, Señor, honrar y glorificar, Padre amado. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar nuestro último coro y vamos a recoger las ofrendas. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso es mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Qué bueno cuando podemos Digno tú eres, adorar al Señor. Señor, Aleluya. cuando podemos rendirle a Él el culto, porque Él es digno. Vamos al estudio de la palabra. Nuestro hermano Edwin Rivera está listo
para presentarnos ese gran evento que necesitamos entender para poder apercibirnos, porque estamos ya a punto de que la estatua, la piedra, le dé un golpe. Ven, Edwin. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Felices nuevamente porque aunque con un poquito de calor, pero no importa, eso no es ningún problema. Pues estamos aquí, lo importante es que estamos aquí. ¿Ok? Era algo que debía haber hecho cuando llegué, pero después que estaba sentado fue que decidí hacerlo. Voy a pedirle a nuestro hermano Pizarro que venga aquí un momentito porque quiero mover el púlpito un poquito hacia mi derecha y mover la imagen de Nabucodonosor hacia la izquierda para así no tener que... ahí está bien. Entonces, sí, para moverla en este lado porque entonces de esa manera la imagen queda cerca de mí y no tengo que estar caminando frente de ustedes. Amén. Perfecto. Gracias, hermano. Amén. Como les dije, le agradecemos a Dios que nos ha concedido esta oportunidad nuevamente de reunirnos para estudiar su palabra. Esta noche pues vamos a estudiar, vamos a continuar. Comenzamos la semana pasada con la introducción del libro de Daniel. ¿Okay? Saben que el libro de Daniel es un libro, es histórico, pero es profético también. Porque tenemos que entender, para poder comprender las profecías, tenemos que entender la historia. Si no entendemos la historia, se nos va a hacer muy, muy difícil entender las profecías, porque la historia y las profecías van cogidas de la mano. Y esta noche el estudio que me toca dar es un estudio que está compuesto de historia y también de profecía. ¿Okay? El capítulo 2 de Daniel. ¿Okay? El capítulo Daniel, especialmente, sí, Daniel, todo el libro, ¿okay? Es el fundamento de todas las profecías bíblicas. Es el fundamento. Antes que el libro de Apocalipsis fuera escrito por Juan, ya Dios había revelado a Daniel, ¿okay? Le había revelado, le había inspirado para que escribiera las cosas que iban a acontecer en los postreros días. Y los postreros días son estos que estamos viviendo ahora. ¿Okay? La lección que vamos a estudiar esta noche está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas porque voy a utilizar algunos versículos más del capítulo 2 que lo que la página que ustedes tienen del expositor incluye, porque realmente hay versículos en este capítulo 2 que no podría pasar por alto. Y si usted no está familiarizado con este capítulo, no lo entiende bien, pues quizás con los versículos que hay en la lección, que se utilizaron solo en la lección, pues quizás se le haría un poco difícil entenderlo en una forma más clara. Y yo quiero que, si va a entender, entienda al máximo, lo más que usted pueda entender de este capítulo. Así que vamos a ir a Daniel, capítulo 2. ¿Okay? No quiero usar mucho el tiempo en la introducción porque hay muchos versículos que quiero utilizar y quiero que el tiempo me dé. No los vamos a leer todos, vamos a leer algunos y otros no. Voy a utilizar los versículos más clave que yo considero que son más fundamentales para que usted pueda entender esta lección. En el capítulo 2, versículo 1 comenzamos, ¿okay? Pero el tema de la lección, como ya ustedes saben ya, es Dios habla a Daniel. ¿Okay?
Dios habla a través de Daniel porque Dios a través de todas las edades le ha hablado al hombre de diferentes formas y de diferentes maneras. ¿Okay? Y Dios le habló a Daniel para revelarle un gran misterio secreto que estaba escondido. Ok, capítulo 2, versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué significa que se le perturbó el espíritu y se le fue el sueño? Nabucodonosor perdió la paz. ¿Okay? Perdió la paz y se le olvidó lo que soñó, porque lo que él soñó no fue simplemente un sueño. No fue que Nabucodonosor antes de acostarse comió de más, tuvo una mala digestión y salió soñando disparates. No. Nabucodonosor, entre comillas, tuvo un sueño, pero fue un sueño que lo impactó. Un sueño que fue mucho más allá de lo que nosotros entendemos y comprendemos de lo que es un sueño. ¿Okay? Es algo sobrenatural lo que este hombre soñó. ¿Okay? Pero lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos entrando en la lección. Y dice que se le perturbó el espíritu, perdió la paz, porque él sabía que este sueño era algo grande. Y el problema fue que se le olvidó lo que soñó. ¿Okay? Aunque este olvido no creo que fue realmente accidental o que simplemente se le olvidó porque lo que soñó. Creo que Dios permitió que se le olvidara para que entonces Daniel pudiera entrar en el escenario. Que el versículo 2 dice: hizo llamar el rey magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Okay? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. ¿Okay? Pero realmente eso no era lo que estaba buscando el rey. ¿Okay? Ellos querían que el rey le dijera lo que había soñado, pero era imposible, porque el rey se le había olvidado lo que había soñado. ¿Okay? Y el versículo 5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esto era algo muy típico de los reyes orientales, de los dictadores. ¿Okay? Todos lo resolvían. Si lo que ellos creían, lo que ellos deseaban, no se cumplía, no se hacía como ellos querían, los mandaban a matar. Pero fíjense bien cómo dice: ¿okay? Si no me mostráis el sueño y su interpretación, en otras palabras, tienen que decirme que fue lo que yo soñé, que es algo contraproducente. ¿Okay? Lo que yo soñé, pero también me tienen que dar la interpretación. La interpretación. Entonces, y si no, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Sabe lo que el rey le estaba diciendo? Si no me dice lo que yo soñé y me dan la interpretación, los voy a matar a todos y a cada uno de ustedes, su familia, sus esposas, sus hijos, y sus casas las voy a destruir. ¿Okay? Las voy a poner level, a nivel del piso. ¿Okay? Y en ese entonces eso era una humillación muy grande, porque lo que el rey estaba diciendo era que iba a borrar de la memoria, iba a borrar esa familia. Iba a borrar esa familia de la memoria, como si esa familia no existió nunca sobre la tierra. Borrar la memoria de ellos. Eso era lo que quería decir. Y le convertiré en muladares, en depósitos de basura. ¿Okay? Y de estiércol. Ok, vamos al versículo 10. Okay, y el versículo 10 dice:
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Rey, lo que tú estás pidiendo, esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo nosotros te vamos a decir lo que tú soñaste? No sabemos qué fue lo que tú soñaste. Y también quiere que encima tenemos también la interpretación. Lo que tú estás pidiendo es algo completamente imposible, rey. Versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. En otras palabras, los caldeos, los astrólogos, los adivinos, los magos, los consejeros, todos los mandó a matar. Le dio orden a su capitán que los matara a todos. Pero miren qué interesante está el versículo 13. Por esto el rey, con ira y con gran... El 13 no, el 12, perdón. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Todos los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlo. Pero les pregunto a ustedes, Daniel y sus compañeros eran magos, eran astrólogos, eran adivinos. ¿Por qué los incluyeron a ellos también? ¿Okay? ¿Por qué el capitán que estaba a cargo de matarlos a todos también fue a buscarlos a ellos también? ¿Okay? Si ellos no eran ninguna de las tres cosas que antes les mencioné. ¿Okay? Porque Daniel y sus compañeros eran considerados sabios. ¿Okay? Ellos todos estaban bajo la misma sombrilla. Los astrólogos, los magos, los adivinos, los consejeros, los sabios, porque todos y cada uno de ellos eran ¿qué? Asesores del rey. Asistían al rey en el palacio, aconsejaban al rey. Y cuando el rey tenía cualquier crisis, cualquier situación, era a ellos que el rey llamaba. Por eso fue que los llamó, para que le interpretase el sueño, porque posiblemente los magos, los astrólogos y los adivinos posiblemente se gloriaban de que ellos tenían la capacidad de interpretar sueños y de adivinar lo oculto, lo desconocido. Y posiblemente esa fue una de las razones por que el rey los llamó a ellos. ¿Okay? Pero también Daniel estaba incluido, porque Daniel era considerado sabio. ¿Se acuerdan la semana pasada que el hermano Pizarro José fue quien dio la lección? Y él lo mencionó, lo recalcó, que cuando Nabucodonosor entrevistó, ¿okay?, evaluó la capacidad de Daniel y sus compañeros, ¿qué dice él? ¿Qué dice el capítulo 1 y versículo 20 de Daniel? Que el rey los halló 10 veces más sabios. ¿Okay? Está aquí. ¿Okay? Lo voy a leer para que ustedes lo oigan. Los que no lo oyeron, lo oigan ahora. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló a todos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. So Daniel y sus compañeros, ellos todos estaban bajo la misma sombrilla, sabios, eran considerados sabios todos. Por eso fue que ellos también fueron puestos en esa orden para que fueran matados. ¿Okay? Vamos al versículo 16 ahora.
Y dice el 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Le pidió tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Quién sabe? ¿Para qué fue que Daniel entró al palacio donde estaba el rey y le pidió tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Okay? Tiempo para hacer lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros cuando nos encontramos en crisis y en situaciones difíciles que no sabemos qué hacer. Y la única persona que nos puede ayudar, nos puede guiar, nos puede dirigir es Dios. Él le pidió tiempo al rey para orar, ¿ok? Para orar. Cuando llegó a su casa, le dijo a sus amigos, sus compañeros, lo que estaba pasando y le dijo, tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la interpretación de lo que soñó Nabucodonosor, ese sueño, nos dé el sueño y la interpretación, porque si no, todos nosotros también vamos a ser muertos con todos los sabios. Pero yo estoy casi seguro, ¿sí? Porque fíjense, cuando él se enteró de que habían Nabucodonosor había dado esa orden, ese decreto, ese edicto, que mataran a todos los sabios, los astrólogos, los magos, los adivinos, que los mataran a todos. ¿Okay? Cuando él dio esa orden, y Daniel se enteró por medio del general, ¿okay? Daniel entró al palacio y le dijo al rey, dame tiempo, que yo te voy a dar la interpretación. ¿Okay? No la interpretación de lo que tú soñaste, te voy a decir lo que tú soñaste, pero también te voy a dar la interpretación. ¿Okay? Yo estoy casi seguro que cuando Daniel se tomó esa iniciativa, y tenemos que recordarle, ¿okay?, que Daniel era un joven. Se cree, ¿okay?, los estudiosos, ¿okay?, hay diferentes opiniones, pero se cree que Daniel tenía aproximadamente, cuando le interpretó este sueño a Nabucodonosor, era todavía un adolescente, entre los 17 y los 20 años. ¿Okay? Algunos creen 17, otros creen un poquito menos, pero en esa edad era un adolescente. Y él entra al palacio del rey, donde este rey le dice, yo te voy a interpretar, te voy a decir lo que tú soñaste, pero también te voy a dar la interpretación. Pero yo estoy seguro que Daniel él había oído cuando estaba en Jerusalén, ¿okay?, cuando se leía la ley a todo el pueblo. Yo estoy casi seguro que Daniel había oído Deuteronomio 29. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio 29? Las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Okay? Los misterios y los secretos le pertenecen a Dios, pero las reveladas, ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos. Y yo estoy seguro que antes de Daniel entrar al despacho del rey, donde estaba el rey, Daniel se acordó posiblemente de esa escritura. ¿Okay? Y dijo, Dios me va a dar la interpretación, porque él entró con seguridad. Él no entró temblando, él no entró con miedo. Él dijo, yo voy a tratar, yo voy a ver, ¿okay?, a ver si yo puedo decirte el sueño. Y te dijo, no, dame tiempo que yo te voy a dar el sueño y también la interpretación. ¿Okay? Se fue, habló con sus amigos y le dijo, esto es lo que hay, vámonos de rodillas que hay que orar. ¿Okay? Versículo 19. Entonces, el secreto, el misterio que estaba oculto, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Okay? Vamos ahora al versículo 26. ¿Okay? El secreto, el misterio, lo que Nabucodonosor soñó, ¿okay?, Dios se lo reveló detalle por detalle, ¿okay?, punto por punto,
exactamente lo que Nabucodonosor soñó. Ahora, ¿cómo Nabucodonosor va a saber que eso fue lo que él soñó? Porque en el momento en que Daniel va a traerle el sueño y la interpretación, Dios le va a traer todas las imágenes, todo lo que Nabucodonosor vio en el sueño, se lo va a traer, se lo va a recordar. Entonces Nabucodonosor va a decir, sí, exactamente, eso es la interpretación, eso fue lo que yo soñé, eso fue lo que yo vi. ¿Okay? En ese sueño, que como le dije, entre comillas, Nabucodonosor le llamó sueño porque obviamente un sueño se le llama sueño cuando se sueña en un estado de inconsciencia. ¿Okay? Sueño porque Nabucodonosor no estaba en un estado de conciencia, no estaba consciente cuando estaba soñando. ¿Okay? Por eso se le llama sueño. Pero más adelante le voy a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Okay? Vamos al versículo 26, que dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿okay? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Okay? ¿Podrás tú, Daniel? ¿Okay? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que el rey le hace esa pregunta a Daniel? ¿Podrás tú decirme el sueño y también la interpretación? ¿Por qué ustedes creen? ¿Ah? Porque era joven, era un adolescente. ¿Okay? Los magos, los adivinos, los astrólogos que se gloriaban en lo que ellos decían y hacían, no pudieron ni tan siquiera interpretarlo. Y este jovencito le va a interpretar algo que el rey soñó, que el único que lo sabía era Dios y el rey. Y Daniel se lo va a interpretar. Y por eso le dice, tú podrás, bueno, con la edad que tú tienes, con la adolescencia en que tú estás, tú podrás interpretar el sueño. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Okay? Y eso fue exactamente las mismas palabras que los astrólogos, los magos y los adivinos le dijeron al rey. Rey, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás demandando es algo que es imposible. Y Daniel está diciendo al rey las mismas palabras, pero en el próximo versículo, ¿con qué empieza el próximo versículo? Pero, ¿y qué significa pero? Pero es que el otro lado de la moneda, ¿ok? Pero hay un Dios en los cielos, ¿ok? Y si se fijan, que Daniel tuvo el cuidado de dejarle saber al rey que el Dios de quien le estaba hablando no era un rey, no era un Dios pagano, no era un Dios de los que había allí en Babilonia, de los muchos, porque había muchísimos dioses en Babilonia. Él se asegura de decirle, el Dios, el que revela los misterios, los secretos, es el Dios del cielo. Su habitación está en los cielos, no en la tierra. ¿Okay? No es aquí en la tierra, no es un Dios de aquí en la tierra. Él habita en el cielo. ¿Okay? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor, ¿okay?, lo que ha de acontecer en los días postreros. Y anteriormente yo les dije que los días postreros son ¿cuándo? Ahora, este tiempo que estamos viviendo. Pregunta, ¿cuándo comenzaron, mejor dicho, cuándo comenzaron los días postreros? ¿En qué punto en adelante fue que comenzaron los días postreros? Si algunos de ustedes saben. Stephanie.
Está bien close. Está bien close. Pero comenzó con la primera venida de Cristo a la tierra, antes de morir en la cruz. Porque la gracia, la era de la gracia comenzó en la cruz del Calvario. ¿Ok? En la cruz del Calvario. ¿Sabe que la cruz, ¿verdad? Vertical y horizontal. En el lado izquierdo, ¿qué estaba? La dispensación de la ley. Y en el lado derecho, la gracia. Cuando este lado de la cruz terminó, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la dispensación de la ley finaliza, termina. Ya no es más ley. ¿Okay? Pero comienza ¿qué? La era de la gracia, algo nuevo, algo que nunca antes los apóstoles sabían, los antiguos no sabían, no habían oído. ¿Okay? Los profetas, dice Pedro en el capítulo 1, versículo 10, creo que de primera de Pedro dice que los profetas que escribieron acerca de estas cosas que van a acontecer en estos días, ellos vieron en las profecías que ellos recibieron de parte de Dios, ellos vieron algo y ellos buscaron, ellos indagaron, ellos estudiaron, ¿okay? Porque ellos veían algo, pero ellos no sabían exactamente lo que era. Lo que ellos veían era la era de la gracia, pero no la entendían, porque era algo nuevo que no fue revelado para ellos. Por eso los antiguos, los creyentes del Antiguo Testamento, no entendían lo que realmente era la dispensación de la gracia. ¿Okay? No la entendían. La vinieron a entender 20 años, yo creo que 20 años después del concilio, del meeting que tuvo, la reunión que tuvo el apóstol Pablo con los apóstoles, ¿okay? Especialmente con Santiago y Juan en el concilio de Jerusalén. Ahí fue que por primera vez ellos estaban comenzando a entender lo que era la gracia. Ellos no sabían, como dice el apóstol Pablo, era un misterio que estaba oculto para ellos, para los antiguos, pero y aún para los apóstoles también, pero le fue revelado ¿a quién? A él. Ese misterio, ese secreto le fue revelado a él, al apóstol Pablo. ¿Okay? El misterio de la gracia. ¿Okay? Todas estas cosas que Pablo habla en sus epístolas, estas cosas, ninguno de los apóstoles sabía nada acerca de ellas, porque eran cosas que estaban ocultas, eran misterios que estaban ocultos, pero que a Dios le plació revelárselo, no a Mateo, no a Marco, ni tampoco a Juan, ni a Pedro, sino a un hombre que era perseguidor de los cristianos, un hombre que perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba también. A ese fue el hombre que a Dios le plació escoger para revelarle los misterios de la era, de esta era que estamos viviendo, la era de la gracia, el apóstol Pablo. ¿Okay? Vuelvo y leo el versículo 28 para continuar con él. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Okay? ¿Se dan cuenta ahora? Que lo que Nabucodonosor soñó no fue un sueño. Lo que él soñó es lo que va a acontecer ahora en el tiempo que nosotros, en aquel tiempo de la era de él y en el tiempo de nosotros. Por eso es que es historia y es profecía. ¿Okay? Y a Dios le plació revelárselo a Nabucodonosor. ¿Okay? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ok, visión no es lo mismo que sueño. Sueño es un estado de inconsciencia, pero visiones es un estado de conciencia donde la persona está despierto, está consciente, pero está viendo imágenes. Está viendo imágenes. Por eso se llama visión. ¿Okay? Pero Daniel dice que le va a hablar acerca de los sueños y las visiones. ¿Por qué Daniel usa también visiones si él todavía era un sueño? Porque Nabucodonosor vio en ese sueño, vio visiones, vio lo que iba a acontecer. ¿Okay? Nabucodonosor vio esto que está aquí, que vamos a hablar ya mismo acerca de eso. ¿Okay? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu
cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, versículo 29, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Okay? Y el versículo que acabo de leer sugiere que esa noche que Nabucodonosor se acostó, él se acostó como se acuestan muchas personas. ¿Okay? Muchas personas que no saben qué va a suceder con ellos en el futuro, que no saben qué va a pasar con ellos ni con las riquezas que tienen. ¿Okay? Y tienen esa preocupación en su mente: ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi reino, con mi gloria, con mi dinero, con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo he alcanzado? ¿Qué pasará? Y parece que Nabucodonosor, cuando se acostó con esos pensamientos y salió soñando. ¿Okay? Tuvo este sueño. ¿Okay? Y dice, y lo leo nuevamente, el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser por lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Okay? Te mostró Nabucodonosor lo que va a suceder, lo que va a pasar aquí, ahora, en esta era tuya, en este tiempo tuyo. Pero también te mostró lo que va a acontecer 2000 años más tarde también. ¿Okay? So, el sueño que Nabucodonosor tuvo fue mucho más que un sueño, fue algo, una revelación sobrenatural de Dios del futuro de los reinos de la tierra. ¿Okay? Pero vamos a seguir y más adelante entramos en eso. ¿Okay? Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. ¿Okay? No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Y me gustó esta declaración de Daniel. ¿Okay? A pesar de que era un jovencito, era joven. ¿Okay? Me gustó la declaración porque él le dijo: Dios me reveló lo que tú soñaste. No solo me reveló lo que tú soñaste, me dio la interpretación. ¿Okay? Pero Daniel tuvo el cuidado de no utilizar ese momento ¿para qué? Para gloriarse, para engrandecerse, para buscar importancia, para que le dieran importancia a él, valor y alcanzar gloria. Él dijo: no, Dios no me lo reveló a mí porque yo soy mejor que los demás, porque yo sé más, porque yo soy más inteligente, porque yo soy Daniel. No. ¿Okay? Él me lo reveló a mí para que yo te dé la interpretación a ti de lo que tú soñaste. Pero no es que yo soy más grande que nadie. ¿Okay? So, Daniel mantuvo ¿qué? Su nivel, su humildad. ¿Okay? Algo que tenemos que cuidarnos nosotros. ¿No? Tenemos que cuidarnos y no dejar que a veces las posiciones y ciertas cosas que Dios nos permite se nos vayan a la cabeza y nos creamos que somos grandes, que somos importantes, que nos estamos por encima de los demás. No, porque ahora mismo yo estoy dando esta clase, pero yo soy exactamente igual que cualquiera de ustedes que están aquí. ¿Okay? El que yo esté dando esta clase, esto no me hace a mí superior a nadie, ni me hace a mí más inteligente que nadie, ni que yo sé más que nadie, ni que yo soy. No. ¿Okay? No, es que a Dios le ha placido que yo la dé en su gracia, en su misericordia le ha placido. ¿Okay? So tengo que cuidarme de mantener siempre mi humildad. ¿Okay? Mi humildad. Nunca tratar de engrandecerme ni hacerme más grande que los demás. ¿Okay? No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, lo que tú estabas pensando cuando te acostaste en tu cama. ¿Okay? Versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande. ¿Okay?
muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Pero mira cómo describe esta imagen, muy grande y muy sublime. ¿Okay? Esto fue lo que Nabucodonosor soñó. Esta imagen que está aquí. ¿Okay? Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y la parte superior de los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies y los dedos de hierro y barro cocido. Eso fue lo que Nabucodonosor vio en ese sueño. Pero dice que esa imagen era grande y sublime. En otras palabras, era algo muy grande, muy sublime, muy impresionante. ¿Okay? Pero realmente lo que Nabucodonosor vio no fue una imagen. No fue una imagen. Fue 4 imperios poderosos que se iban a levantar sobre la tierra. 4. ¿Okay? 4 imperios. Pero seguimos. Más adelante hablamos de los imperios. Okay. Leímos el 31. Okay. So vamos ahora al versículo 34. Okay. Versículo 34, y quiero hacerle una aclaración. Este versículo 34 y 35 que yo voy a leer, estos 2 versículos todavía no han tenido cumplimiento. Estos versículos son proféticos. Van a tener su cumplimiento después de la o durante la gran tribulación. ¿Okay? Sí, lo que quería decir era después del rapto de la iglesia y al final, durante la tribulación y al final de la tribulación, es que estos 2 versículos 34 y 35 se van a cumplir. No se han cumplido, son proféticos. ¿Okay? So quiero que ustedes cuando lo lean tengan eso en mente. Y dice Daniel, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿Qué significa que esa piedra fue cortada no con mano? ¿Okay? Yo sé que hay alguien o 2 personas que ya saben qué significa esa piedra, qué es esa piedra. ¿Okay? Y yo estoy seguro que uno de ellos es Andrés. Andrés sabe porque estuvimos hablando antes de que empezara el servicio. ¿Okay? Esa piedra no cortada con mano, lo que significa es que es una piedra que no tiene que ver absolutamente nada con intervención humana. Esta piedra no tiene nada humano. Esta piedra es divina. ¿Okay? Esta piedra es celestial. ¿Okay? Por eso dice que no está cortada con mano. No tiene absolutamente nada. ¿Okay? Ahora, ¿quién en la Biblia hay muchos pasajes bíblicos? ¿A quién se identifica, se le compara con una piedra? ¿Okay? Ustedes lo han leído, yo estoy seguro que muchos lo han leído muchísimas, se van a quedar callados, no se van a atrever a decirlo, pero yo sé que lo saben. ¿Okay? La Biblia, desde Éxodo hasta Apocalipsis, compara ¿a quién? A Cristo como la piedra angular, la piedra que fue desechada ¿por quién? Por los edificadores. ¿Y quiénes eran los edificadores? Los judíos. ¿Okay? Que desecharon a la piedra, desecharon a Cristo. ¿Okay? La piedra angular. ¿Okay? Les voy a leer un versículo en Romanos 6:33 con relación a esta piedra. ¿Okay? Para que quede confirmado, quede claro, sin duda ninguna, que esta piedra que estamos hablando es Cristo. ¿Okay? Dice en el Romanos 6:33, como está escrito, he aquí pongo ¿a dónde? En Sión. ¿Y qué es Sión? Jerusalén. Piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él, ¿en quién? ¿Y quién es él? La piedra. La piedra. ¿Y quién es la piedra? Cristo. ¿Okay? Y el que creyera en él
no será avergonzado. ¿Ok? Y voy a leer el Salmo también, para que quede requete confirmado que estamos hablando que esa piedra es Cristo. No quede duda en la mente de ninguno de ustedes. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. ¿Ok? Estamos ahora completamente claros de que esta piedra que está hablando Daniel aquí en el capítulo 2, versículo 34 es Cristo. Pero mira lo que va a pasar con esta piedra, que es esta piedra que se ve aquí. No sé si ustedes la pueden observar aquí. Esta es la piedra que está hablando Daniel en 2:34. ¿Ok? Y lo voy a leer de nuevo para seguir con la segunda parte del versículo. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con manos e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Ok? Y yo creo que ustedes todos saben lo que significa la palabra desmenuzar. Y el que no sabe, por lo menos ha visto a alguien pelando una mazorca de maíz. ¿Han visto? Que empiezan a agarrarle, a sacarle toda la parte de afuera hasta que dejan la mazorca en el grano. Pues eso es desmenuzar. Y eso es lo que esta piedra, cuando le dé a la imagen en sus pies de barro y hierro, la va a desmenuzar. Pero quiero que en ese último inciso, de donde dice pies de barro y de hierro cocido, y lo desmenuzará, ese es el imperio romano resurgido. ¿Ok? El imperio que actualmente se conoce como la Unión Europea o el mercado común europeo. Y yo creo que en una que otra ocasión en las noticias ustedes lo han oído. ¿Okay? La Unión Europea, el Club de Roma, ¿okay? El mercado común europeo. Pero para que todo esto cronolice, esté bien organizado, tiene que entender primero que el imperio de Roma desapareció de la tierra en el año 476 después de Cristo. Después que Cristo murió en la cruz del Calvario, el imperio de Roma continuó con todo su auge feroz, cruel, poderoso. Fue el imperio más cruel y más poderoso que hubo en la tierra. ¿Okay? Eran temidos. Las botas de los soldados romanos se le tenía miedo. ¿Okay? El imperio de Roma desapareció en el año 476 después de Cristo. No fue destruido por ningún otro ejército. No fue tomado por ningún otro reino. El imperio de Roma desapareció por sí solo. Se deshizo por sí solo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el imperio de Roma estaba mezclado con hierro y con barro. ¿Y qué significa eso? Bueno, ustedes saben que el hierro y el barro no mezclan, ¿verdad? No mezclan. ¿Okay? El imperio de Roma era el imperio más fuerte, más poderoso y más cruel, más feroz que había en la tierra. Pero a la misma vez era un imperio que era frágil, era débil. ¿Por qué? Porque los países que formaban el imperio romano, que están representados por los pies y los dedos, tenían problemas étnicos, tenían problemas políticos entre ellos mismos. Estaban mezclados, pero no unidos, no estaban unidos. Entonces, como no eran un imperio, eran fuertes, eran crueles, pero a la misma vez eran frágiles porque no había unión, porque el hierro y el barro no mezclan. Ese imperio se deshizo por sí solo. Y como le dije anteriormente, no fue derrocado por ningún otro reino. Por sí solo desapareció de la tierra. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1900, después del 1945, que finaliza la Segunda Guerra Mundial, todos los países de Europa que eran parte del Imperio Romano volvieron otra vez de nuevo y se unieron. Y actualmente están unidos.
mejor dicho, están mezclados pero no unidos, porque todavía hasta el día de hoy esa indiferencia que hay entre los países que forman el imperio, todavía eso continúa. Eso continúa. ¿Okay? Problemas étnicos y problemas políticos. Pero están aquí ya. ¿Okay? Después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron y los mismos países se reorganizaron. Y creo que hay más de 10. Hay más de 10, creo que hay 20 o 30 que forman parte de la Unión Europea. Pero cuando llegue el tiempo del cumplimiento de estas profecías, solamente van a quedar 10 nada más, que están representados por los 10 dedos de la imagen, los 10 dedos de los pies y los 10 cuernos de la bestia. Esta bestia que está aquí es Roma, representa Roma. ¿Okay? Esto que está aquí en el medio es lo mismo, este fue lo que soñó Daniel. Esto lo soñó Daniel. ¿Okay? El surgimiento del primer imperio y la caída. ¿Okay? Pero Daniel lo soñó con bestias. Él vio bestias en vez de lo que vio Nabucodonosor, una imagen. ¿Okay? El imperio romano está aquí ya otra vez de nuevo. ¿Okay? Y de ahí, de esos 10 cuernos, o de estos 10 dedos que están aquí, es que va a salir el anticristo. ¿Okay? Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. ¿Okay? Y fíjense que comenzó cuando la piedra le da la imagen, no le dio en la cabeza, le dio en los pies. ¿Por qué no le dio en la cabeza y le dio en los pies? ¿Okay? Porque la cabeza representa el imperio de Babilonia y a Nabucodonosor. Esta cabeza representa a Nabucodonosor y el imperio de Babilonia. Los brazos y el pecho representa al reino de los medos y los persas que se unieron. 2 reinos que se unieron en uno. ¿Okay? La cabeza es actualmente Irak. El pecho y los brazos de plata actualmente es Irán. ¿Okay? Que por Estados Unidos tiene conflictos con ellos ahora mismo. ¿Okay? El bronce representa el imperio de Grecia, de Alejandro Magno, el Grande. ¿Okay? Y como le dije, las piernas, el imperio de Roma. ¿Okay? El 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de la era de verano. Y yo les dije antes de leer estos versículos que esto es una profecía que no ha tenido cumplimiento. Estos 2 versículos van a tener cumplimiento durante la segunda venida de Cristo. No es rapto. ¿Okay? Yo repito esto mucho porque yo estuve yo creo como 40 años que yo no sabía la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y hay muchos creyentes que están confundidos con eso y hablan del rapto. Cuando van a hablar del arrebatamiento, de lo que también nosotros llamamos el rapto, lo llaman la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es un evento y el rapto de la iglesia es otro. ¿Okay? Entre medio del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo está los 7 años de la tribulación. La semana 70 de Daniel está en el medio. No confundan el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo Él viene física y literalmente a la tierra. Y todo ojo, el mundo entero lo va a ver. ¿Okay? Cuando Él venga en la nube. Lo va a ver. Y todo el ejército celestial. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, va a venir con Él también. Tienen que tener eso en su mente y no mezclar el arrebatamiento de la iglesia con Él, la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y dice que y fueron como tamos de la era de verano. ¿Okay? Cuando la piedra le dé a los pies toda esta imagen, todo esto va a caer. Todos estos imperios antiguos que hasta existían anteriormente en el Antiguo Testamento van a desaparecer de la tierra. Pero ¿sabe quiénes más van a desaparecer de la tierra? Las grandes potencias que tenemos hoy. ¿Okay? No solamente
por eso dije, esto es historia y profecía. ¿Okay? Cuando la piedra le dé a los pies, no solamente va a desaparecer el imperio romano resurgido, donde el anticristo va a ser la cabeza, también van a desaparecer todos los reinos de la tierra, todos van a desaparecer. ¿Okay? Dice que va a ser como el tamo que arrebata el viento, y no sé si usted entiende lo que quiere decir ese versículo cuando dice que van a ser como la era de verano. Déjame leerlo. Y fueron como tamo de las eras de verano. ¿Sabe lo que Daniel está diciendo? Daniel está comparando esta imagen de lo que le va a suceder a todos los reinos gentiles de la tierra. Todo, comenzando con Nabucodonosor y terminando con las 3 grandes potencias que actualmente están aquí sobre la tierra. Que sabemos que quiénes son: Estados Unidos, Rusia y China. ¿Okay? Ellos están incluidos aquí también. ¿Okay? Con la piedra, cuando le da a los pies, están incluidos ellos también. ¿Okay? Van a ser destruidos. ¿Okay? Más la piedra, versículo 35, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Pero déjame que olvidé decirle lo de la era de verano, porque me envolví con lo que estaba diciendo anteriormente y me olvidé. Cuando se recogía el trigo en los hebreos, cuando los judíos recogían el trigo, pues entonces ellos cogían y lo llevaban a un lugar alto, quizás lo que nosotros llamamos como una loma, un sitio alto. Lo ponían ahí en el piso. Entonces, en las partes altas, pues el viento soplaba fuertemente. Y cuando el viento soplaba, toda esa capa, toda esa cáscara del trigo salía volando. El viento se la llevaba, y porque era bien finitita, era como más o menos algo así. No sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces que voy a buscar una cebolla y cuando la cojo en la mano, tengo un montón, en el piso tengo que barrer el piso porque se me cae la cáscara de la cebolla, se me cae al piso. Pues eso es lo que es el tamo, ¿okay? Esa cáscara. Entonces ellos cogían el trigo, lo ponían en esa parte alta, cuando el viento le daba, se llevaba toda esa cáscara y el trigo se quedaba en el piso. O si no, lo tiraban para arriba. La otra de las formas que usaban, tiraban el trigo hacia arriba. Entonces el grano caía al piso y la cáscara, el viento se la llevaba. Pues esa imagen que Daniel utilizó aquí, lo que quiere decir que eso mismo le va a pasar a ¿qué? A todos los reinos gentiles de la tierra. ¿Okay? Van a desaparecer de la tierra. Pero vamos a seguir porque ya el tiempo se está agotando. ¿Okay? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Okay? Lo leo nuevamente y préstele atención. Mas la piedra que es Cristo y su reino que va a establecer sobre la tierra, hirió a la imagen. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un ¿qué? Un gran monte. ¿Okay? Y monte en las escrituras, a menos que la escritura diga otra cosa, significa reino. Si lo quieren confirmar, solamente lo que tienen que ir a Isaías capítulo 2 y versículo 2, y ahí Isaías también compara el monte con un reino. ¿Okay? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, y ese monte, ¿qué hizo? Que llenó el cielo. Ese monte llenó el cielo. Eso es lo que dice. No, llenó toda la tierra. ¿Okay? La piedra es Cristo y el monte es el reino de Cristo sobre la tierra, que cuando Cristo lo establezca va a llenar toda la tierra. Y dice Isaías también que entonces toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Me quedé sin trabajo de maestro, porque ya no van a necesitar más maestros cuando el reino de Cristo se establezca sobre la tierra, porque dice que toda la tierra va a ser llena de ¿qué? Del conocimiento de Jehová. No hay necesidad de que yo tenga que enseñar a nadie, ni explicarle nada, ni decirle nada. ¿Por qué? Porque toda la tierra va a ser llena del conocimiento. Todo el mundo va a conocer a Jehová en la tierra.
cuando el reino de Cristo esté establecido. Entonces el versículo 36 dice, 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Rey, aunque tú eres un impío, aunque tú eres un pagano, aunque tú adoras muchos diferentes dioses, aunque tú no tienes ningún conocimiento de Dios, pero presten atención a esto. Mira lo que dice que Dios hizo con él. ¿Okay? El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Y por qué Dios le da fuerza, poder y majestad a un rey que es pagano? A un rey que no lo conoce, a un rey que no tiene temor de él. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es soberano. Es soberano y Dios hace como a él le parece. Y escoge a los hombres que él quiere escoger. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de él. Independientemente de la opinión de nosotros, lo que nosotros pensamos, digamos, de ese hombre, Dios lo escogió. Y Dios escogió a este hombre y le dio poder, dominio y fuerza y majestad, aunque no conocía a Dios, aunque era un pagano. Dios hizo eso con él. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Ok? Te lo ha entregado, Dios te ha entregado todo eso en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y después le dice, rey, tú eres esa cabeza de oro que está ahí. ¿Okay? Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Entonces preguntamos, ¿cómo es posible que un reino que es inferior derroque a uno que es superior? Ustedes, ¿make sense eso para ustedes? Que un reino que sea inferior derroque del poder a uno que es superior. ¿Okay? Cuando habla aquí de inferior, no está hablando militarmente. Los medos y los persas, que están representados por el pecho y los brazos, eran más poderosos que los babilonios, ¿okay? Militarmente. Pero entonces, ¿por qué en la profecía Daniel lo llama inferior al tuyo? Lo está llamando inferior en el sentido político. Eran inferiores. ¿Por qué eran inferiores? Porque Nabucodonosor era rey absoluto, un dictador, cuando él estaba en Babilonia. Él no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer lo que él quería hacer. Él lo hacía, le gustara a la gente, no le gustara. A él no le importaban los derechos humanos. ¿Okay? Era lo que él decía porque era un dictador absoluto. Tenía todo el poder y el dominio. Pero aquí cuando los medos lo derrocan a él, entonces se unen dos reyes. ¿Y qué pasa cuando hay dos? Que entonces se pierde la fuerza porque hay desacuerdo. Aquel que dice una cosa y el otro dice otra. Y eso era, por eso es que Daniel lo llama un reino inferior, porque políticamente habían conflictos entre ellos en cuanto a tomar decisiones, pero la situación se empeoró más porque cuando subió Grecia al poder, habían 4. Alejandro Magno murió a la edad de 33 años y el reino de Grecia se dividió entre 4 generales. ¿Okay? Y uno de esos 4 generales era Antíoco Epifanes. ¿Y quién era Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo y fue el que sacrificó una celda en el altar del sacrificio de Jehová. Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo y se dividió el reino de Grecia en 4 y después se dividió en 10. Y por eso es que dice que era fuerte en gran manera, pero frágil. Entre más participaban del reino, más frágil y más débil políticamente eran. Ok. El 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, que como le dije, fue Grecia, que todavía hasta el día de hoy conserva su antiguo nombre, Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Okay? Y el versículo 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Por eso fue que el imperio de Roma
en el año 476 se disolvió porque estaban mezclados, pero no estaban unidos. ¿Ok? Como dicen por ahí, juntos, pero no revueltos. ¿Ok? Versículo 44, y estamos terminando. Y en los días de estos reyes, ¿qué reyes? Cuando el imperio romano esté reinando aquí sobre la tierra, cuando el anticristo esté reinando aquí sobre la tierra. ¿Okay? Esos son los reyes que estamos hablando, del imperio romano resurgido. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Cuando estos reyes estén en poder, mira lo que dice, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino que se va a levantar en ese tiempo va a desmenuzar y consumirá a todos estos reinos. Pero Él, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. ¿Ok? Y como les dije anteriormente, ese reino que se va a levantar cuando el anticristo esté aquí reinando sobre la tierra, es el reino de Cristo. Un reino físico, político, literal. No se confunda con el término político. El término político lo que quiere decir es que va a haber un gobernante, un dictador, pero un dictador bueno. ¿Okay? Un dictador bueno que se llama Jesucristo. Él va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores y dueño de todos los reinos de la tierra. ¿Okay? Y ese reino dice que va a permanecer para siempre, no por 1000 años. ¿Okay? Porque algunas personas también se creen que dice que el milenio, que después del 1000 años, pues entonces el reino, no, el reino entonces va a entrar ¿a dónde? A la eternidad. ¿Okay? Porque el reino que Él le prometió a Abraham y a David y a Israel era un reino eterno. Y con el versículo 45 termino, que dice: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, ¿okay? El imperio romano, el bronce, Grecia, el barro, la plata y el oro. El gran Dios del cielo ha mostrado al rey lo que le ha de acontecer, es lo porvenir. ¿Okay? Y cuando dice lo que ha de acontecer, lo porvenir, como ya le he repetido en varias ocasiones, no lo que iba a suceder solamente en el tiempo de Nabucodonosor, no, sino lo que va a suceder ahora. Porque esta profecía es para nosotros también. ¿Okay? Es para nosotros. Y eso está ya por cumplirse. ¿Okay? Tan pronto suene la trompeta, nos vamos de esta tierra. Entonces el reloj profético de Dios, que está detenido, entonces comienza a contar. ¿Ok? Y el reloj profético de Dios, ¿quién es? ¿Quién de ustedes sabe quién es, qué es o quién es el reloj profético de Dios? ¿Sabe? Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Eso tenemos que mantenernos pendientes de todo lo que está aconteciendo alrededor de Israel, porque la mejor señal que nosotros tenemos de la venida de Cristo, o no de la venida, del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, es Israel. Dios les continúe bendiciendo. El pastor con nosotros. En el lapso de tiempo que usamos para el estudio, realmente no es suficiente para poder, además de escudriñar, poder dar lo que es. Y quisiéramos, ¿verdad?, estar orando que los hermanos se interesen y asistan para que reciban el conocimiento tan esencial para esta era, para este tiempo en el cual nosotros, por la gracia de Dios, estamos viviendo. Somos más que bienaventurados que un día el Señor tuvo misericordia y nos salvó y nos permite tener su palabra para que la estudiemos, para que la entendamos
para que la vivamos y para que la compartimos con otros que posiblemente están buscando, pero son lugares que no van a poder proveerle las verdades bíblicas que le ayudarán a prepararse, porque no sabemos cuándo esa piedra que aparentemente era muy pequeña, insignificante, y aún todavía hay gente que para ellos no hay esa preocupación ni ese interés de conocer al Señor y de servirle. Pero un día Él le mostrará al mundo entero que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no voy a hacer mucho argumento sobre el estudio, pero he sentido la carga de predicar una serie de mensajes proféticos. Le llamamos escatológicos, donde presentamos los eventos del porvenir. Alguien dice, pero ¿sucederán esas cosas? La prueba de que sí sucederán es que lo que ya se dijo en el pasado ha tenido cumplimiento. Y esa es la garantía de que lo que pasó en el pasado, o sea, se profetizó en el pasado y se ha cumplido, entonces todavía lo que falta tendrá cumplimiento al pie de la letra. Le decimos a los que nos han escuchado y han visto, te invitamos a que recibas a Cristo como tu Salvador. No esperes que Él venga para destruir al mundo. Es tiempo de creer en Él, es tiempo de recibirlo y es tiempo de esperar en Él, esperarlo. Yo no sé, cuando ustedes vean los nombres, es importante. Por ejemplo, Daniel, ¿saben lo que significa, no? Dios es mi juez. Pero a Daniel le cambiaron el nombre por Belsasar. Pero ¿qué significa el nombre que le pusieron? Bel en el arameo es Dios. Entonces, en el nombre que le dieron arameo, Belsasar, lo que le dijeron fue el Dios principal de Babilonia proteja tu vida. Pero Daniel tenía a su Dios Yahweh, el Dios eterno. Pero vamos a dejarlo porque lo que queremos es que en esta hora, yo sé que hay muchos que han escuchado y han creído, y aunque no tenemos sus nombres, quiero decirte que voy a orar por ti para que el Señor también, como ha de bendecir a estos que llamaron y los tenemos en lista, bendiga también tu vida. Desde México, Walter Gómez. De Honduras, Ruth
López. De Bolivia, Aurelio Rivero. De Colombia, Marcela González. De Uruguay, Ivonne Pereira. De Paraguay, Patricia Troviño. De Guatemala, Sandra Granado. De Argentina, Graciela Palma. De Ecuador, Olga Pirela. De México, María Alvarado. De Venezuela, Yesenia Vadillo. De Costa Rica, Marisol Vázquez de España. Dionisia Zapata de Chile. Iris Martínez de Perú. Dalila Morales de Panamá. Graciela Guerra de Cuba. Voy a incluir, además de orar por los que aceptan al Señor como Salvador personal, no sé si se han enterado que el hermano de la hermana Miriam Pagán pasó a la eternidad este viernes y por eso no la hemos visto a ella con nosotros. Vamos a orar que el Señor la fortalezca a ella y a su familia, porque amamos a nuestros familiares. Y cuando uno de ellos parte a la eternidad, sentimos el no tenerle con nosotros. Vamos a estar en pie. Dios del cielo y de la tierra, tú eres el dador y sostenedor de nuestras vidas. Me allego a tu presencia reverente y temerosamente, dándote gracias por el estudio de tu palabra y también, Señor, por estas vidas que al escuchar han creído y recibido a Cristo como su Salvador personal. Sé que la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, es acreditada en beneficio de cada uno de ellos en esta hora. Señor, así como el Espíritu Santo les ha hecho ver su condición y aceptar a Cristo como su Salvador, que le permita recibir, Señor, poder, fortaleza para vivir agradándote y sirviéndote, que puedan doblar sus rodillas o en pie e invocarte, dedicarse, Señor, a pedirte que les fortalezcas y que les ayudes. Te pido que tus ángeles los guarden y los protejan y que el Espíritu Santo en ellos se manifieste y les dé testimonio y les permita mantener la comunión contigo. Mira a nuestra hermana Miriam y su familia. Te pedimos fortaleza, te pedimos consolación, te pedimos que tu gracia supere el dolor, la tristeza, la aflicción, y que ellos puedan, Señor, sentir como en aquella ocasión te acercaste, oh Dios mío, a la familia de Lázaro y los consolaste y los fortaleciste. Así sea con la familia de Miriam. Y ahora, Señor, bendice a los hermanos que se esforzaron y llegaron y compartieron y van a salir a sus hogares. Protégelos, guárdalos, líbralos y permítele tener una noche placentera
que tus ángeles los guarden y los libren de todo mal. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.